Rechazan rebajar la pena de cárcel a uno de los 5 condenados de La Manada y por la ley del solo sí es sí. Esto lo ha decidido la Audiencia de Navarra. Este es Ángel Boza, quien había solicitado rebajar su pena de prisión de 15 años a 13 y 9 meses. Hay que decir, buenas tardes, que este fue uno de los participantes en esa brutal violación grupal a una chica en los Sanfermines del 2016. Por eso ahora la Audiencia de Navarra ha considerado que ni siquiera con la aplicación de la ley del solo sí es sí, Ángel Boza puede librarle de ciertos años de cárcel. Una decisión que sucede en una jornada que es clave en cuanto a la polémica de esta ley, la llamada del solo sí es sí, pero que se llama Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Esta misma mañana el Partido Socialista ha presentado una proposición no de ley para su reforma en el Congreso de los Diputados. Lo ha hecho sin Podemos, en solitario, y eso que el equipo de Irene Montero fue el impulsor de esta norma. Lo que han propuesto los socialistas es aumentar las penas de cárcel, pero conservar el corazón de la ley, que es que la mujer siga decidiendo y confirmando, autorizando esas relaciones sexuales antes de que se produzcan. Y todo eso mientras se siguen produciendo además nuevas víctimas de la violencia de género. Estaríamos presuntamente ante la 8ª ya en lo que va de año en nuestro país con un nuevo caso. Un hombre ha sido detenido en Ourense por haber matado presuntamente a su expareja en Pontevedra, Galicia. Enseguida se lo contamos, pero antes más titulares porque tenemos también actualidad en el caso de los ERE en Andalucía, porque ahora la prisión de Sevilla ha dicho que podría dar el segundo grado a los exaltos cargos socialistas condenados por este caso. Y es que la Junta de Tratamiento de la Cárcel de Sevilla lo ha propuesto solo un mes después de que entraran en prisión. Eso en Andalucía, pero la noticia a nivel mundial es hoy el terremoto ocurrido esta madrugada en Turquía. Hay más de 1.600 muertos en este país y en Siria por el seísmo de magnitud 7,8. En estos momentos los equipos de rescate siguen sacando a personas de los escombros, por lo que el balance real de muertos y heridos es aún insospechado. 13 países de la Unión Europea enviarán ayuda a Turquía, entre ellos España. Pues son los titulares de esta jornada. Hoy es 6 de febrero, comenzamos. Pues vamos con lo último en el caso de La Manada. La Audiencia de Navarra ha desestimado la petición del abogado de uno de los sevillanos condenados por violación. Esta consistía en rebajar la pena de 15 a 13 años y 9 meses aplicando la ley del solo sí es sí. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado rebajar la pena de 15 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los 5 condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016. La defensa del procesado Ángel Boza había solicitado que se redujese a 13 años y 9 meses. En el auto, los magistrados sostienen que la pena de 15 años de prisión es compatible con el nuevo Código Penal, ratificando así el fallo inicial y contradiciendo lo denunciado por el abogado de Ángel Boza, Agustín Martínez, que defendía que esa rebaja era perfectamente posible por la modificación de los mínimos de las penas. Contra esta resolución cabe todavía capacidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en caso de que lo estimen oportuno las partes, podrían acudir todavía en casación ante el Tribunal Supremo. Y hablando de violencia machista, les contamos el que podría ser un nuevo caso en nuestro país. La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Ourense como presunto autor de la muerte de su expareja en Bayona, Pontevedra. El crimen se está investigando como violencia machista después de hallar el cuerpo de esta mujer en su casa con un fuerte golpe en la cabeza. La Guardia Civil y la policía desplegaron un gran operativo de búsqueda en el municipio gallego para dar con este hombre que finalmente ha sido encontrado en Ourense. Al parecer, a última hora del domingo, la víctima acudió al domicilio para devolver a los 2 hijos menores con los que había pasado el fin de semana. Fue en ese momento cuando presuntamente cometió el crimen delante de los niños. Posteriormente, el hombre llevó a los menores a casa de sus abuelos paternos y se dio a la fuga. De confirmarse la autoría del crimen, sería el 8º caso de violencia de género en lo que va de año en España. Y todo en medio de la polémica por la ley del solo sí es sí. El PSOE ha registrado esta misma mañana en solitario en el Congreso de los Diputados su propuesta
de reforma que ya fue impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y conocida como la ley del solo sí es sí. Según ha detallado el portavoz de los socialistas, se mantendrá el corazón de la ley, pero aumentando las condenas. Escuchen. El problema estaba siendo que había resoluciones judiciales que rebajaban las condenas de algunos agresores sexuales. Bueno, pues lo que hacemos es aumentar las condenas y acotar, reducir la horquilla de esas condenas para que sean más ajustadas y, por lo tanto, para que a partir de la entrada en vigor de esta ley las condenas sean mucho más correctas en ese sentido. Y también les garantizo que no tocamos el artículo del consentimiento. Queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley. No hay distinción entre abuso y agresión, seguirá siendo todos agresiones sexuales. Y también les garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión. Decisión tomada por los socialistas tras un fin de semana en el que absolutamente todos los partidos se han pronunciado sobre la polémica en sus actos de campaña. Y pese a que Irene Montero había cedido, abriéndose a la opción de modificar la ley, como hemos visto, el PSOE ha tomado su propia iniciativa. También desde el Partido Popular querían dicha reforma. La campaña electoral sigue su curso y actos de los distintos partidos políticos se han llevado a cabo en todo el territorio. Por su lado, Salvador Illa, líder del PSC, ha defendido desde Barcelona su acuerdo con el Govern para aprobar los presupuestos de 2023. Lo que más le ha gustado a la gente es que esta política útil la hayamos practicado, en el caso de los presupuestos, desde la oposición. Desde la oposición. Desde una perspectiva de generar una alternativa a Cataluña, ahí también hemos sido capaces de hacer una política útil. También Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha afirmado desde Logroño que todo lo que se ha hecho bien en España lleva la firma socialista. No todo lo habremos hecho bien los socialistas, pero todo lo que está bien hecho en este país lleva nuestra firma. Por su lado, Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, desde la intermunicipal del PP que ha tenido lugar en Valencia y en la que ha estado acompañado por José María Aznar y Mariano Rajoy, ha atacado a Pedro Sánchez por la ley del solo sí es sí. Y ahora resulta que todo el gobierno señala a una ministra cuando el primero y el máximo responsable de un gobierno es su presidente. Podemos ha organizado un acto en Madrid donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido esta ley e Ione Belarra, líder del Partido Morado, ha aprovechado para denunciar los beneficios obscenos de la banca. La riqueza en España también tiene nombres y apellidos, compañeros, y les vamos a seguir nombrando. Porque por mucho que ellos digan que son empresarios, cuando tú ganas 6.000 millones de euros en un año, 9.000 millones de euros en un año, tú no eres un empresario, eres un usurero. Y lo vamos a seguir diciendo. Estamos dispuestas a aceptar las condiciones que el socio mayoritario de gobierno necesita para salir unidas a hacer frente como gobierno juntas a esta ofensiva contra la ley del sí es sí, contra el gobierno de coalición y contra la mayoría progresista, plurinacional y feminista que está tomando las riendas de este país porque así lo han querido los ciudadanos y las ciudadanas en España. Desde Podemos también han denunciado una ofensiva por parte del PP contra esta ley y han asegurado que el sistema anterior no aportaba justicia a las víctimas. Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el pequeño Nicolás, se siente de nuevo en el banquillo acusado de liderar una trama policial para conseguir datos reservados que luego usaba para hacerse pasar por miembro del gobierno. La Fiscalía pide para él 9 años y 9 meses de prisión. Pese a todo, ha atendido a los medios con una media sonrisa y bromeado incluso con la causa. Eso sí, no ha querido responder a demasiadas preguntas. Vean. Todo bien, ¿Estás tranquilo? Por la semana, hace solecito, estamos bien. ¿Sí? Y ya, bueno, este año se cumplen 9 desde que pasó todo esto y el año que viene 10, o sea que deseando que termine. Que ya en vez del pequeño Nicolás, el mediano, el grande. Bueno, Francisco, bueno, os dejo, vale, llego bien. ¿Sigues manteniendo tu inocencia una vez más? Hombre, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué esperas que ocurra en sala? Pues nada, que todo vaya bien. ¿Optimista entonces? Bueno, optimista y realista. Aunque no lo parezca, sí. Pide Fiscalía 10 años de cárcel. Oye, os he dicho que ya, porfa. Venga, Siguiendo con justicia, proponen el segundo grado para los condenados por el caso ERE un mes después
de su entrada en prisión. Esto no implicaría la salida inmediata de la cárcel para los exaltos cargos socialistas, pero con ese segundo grado, una vez que cumplan la cuarta parte de su condena, les posibilitaría obtener permisos para salir de prisión. La Junta de Tratamiento de la Cárcel de Sevilla ha propuesto el segundo grado para los exaltos cargos de la Junta, un mes después de ingresar en la cárcel para cumplir condena por el caso ERE. El exconsejero socialista de Innovación, Francisco Vallejo, condenado a 7 años y 1 día de prisión. El exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, condenado a 6 años de cárcel. Y el exdirector general de IDEA, Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de 6 años, 6 meses y 1 día de prisión. Así cumplían con las penas impuestas por la sección primera de la Audiencia de Sevilla por un delito de malversación derivado del mecanismo o procedimiento específico y ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos. En virtud a este segundo grado, los exaltos cargos podrán solicitar permisos una vez cumplan la cuarta parte de su condena. Tal y como ha adelantado el Diario de Sevilla, la concesión del segundo grado no implicará la salida inmediata de la cárcel por permiso de los exaltos cargos, sino que es una suerte de clasificación en el momento que cumplan la cuarta parte de su condena, momento a partir del cual, según dicta el reglamento, sí podrán solicitar permisos. La tierra ha temblado de madrugada en Turquía y Siria con una violencia apenas vista en el último siglo. El terremoto ha alcanzado una magnitud de 7,8 en la escala Richter, reduciendo miles de edificios a escombros y causando más de 1.600 muertos. Las autoridades turcas han informado de 1 millar de muertos y más de 5.383 heridos. Se desconoce exactamente la cifra a la que llegarán los afectados. Todavía hay un gran número de personas entre los escombros de los más de 2.800 edificios venidos abajo. En Siria se han notificado de momento 371 fallecidos en áreas del país controladas por el gobierno de Damasco y otros 221 en zonas del noroeste en manos de las fuerzas opositoras. Además, hay centenares de heridos. Al menos 13 países de la Unión Europea han ofrecido hasta el momento equipos de búsqueda y rescate a Turquía en respuesta a la activación por parte del gobierno turco del mecanismo de protección civil europeo tras el fuerte terremoto que ha sacudido al país esta madrugada. Seguiremos muy pendientes de la última hora, pero les recomendamos que sigan a través de nuestra página web 101tv.es los detalles más actualizados de este tremendo terremoto que ha azotado a Turquía y que ha llegado también a Siria. Y un contingente de la Unidad Militar de Emergencias de las Fuerzas Armadas Españolas ha viajado a Chile para colaborar en la extinción de incendios forestales. Las llamas están devorando el país. Ya se ha cobrado la vida de al menos 23 personas y dejado más de 200 familias sin hogar. La superficie calcinada es de más de 45.000 hectáreas, por más de 260 focos activos. El objetivo principal del despliegue es ofrecer al gobierno chileno un apoyo especializado con capacidades técnicas como el análisis y refuerzo de la estructura de mando y control con drones, así como enlaces satélites. El dispositivo aportará también la experiencia en España ante los incendios de interfaz urbano-forestal, una de las amenazas que más preocupa a los responsables chilenos. De vuelta a Andalucía, ha sido un fin de semana aparatoso con varios sucesos en Sevilla. En la madrugada del sábado ocurrió un tiroteo en la autovía A4 a la altura de Carmona, misma noche en la que otro vehículo colisionaba en Sevilla, con varios coches aparcados, y el domingo una conductora ebria dejaba su vehículo parado en las vías ferreras del Metrocentro de San Bernardo. Soraya Pérez. Así es, el tiroteo tuvo lugar en la noche del sábado durante unos kilómetros en la autovía A4 a la altura de la localidad de Carmona. La Guardia Civil trabaja con unos vídeos difundidos a través de las redes sociales en los que se observa cómo un vehículo con aparente luz policial persigue a un camión durante varios kilómetros, escuchándose disparos hacia el mismo. Los agentes han informado que el conductor, de nacionalidad extranjera y que viajaba con una cabeza tractora, no ha resultado herido a causa de dichos disparos. Por otro lado, también en la madrugada de este pasado sábado, en concreto poco antes de las 4 de la mañana, un varón de 55 años colisionaba con varios vehículos aparcados en la Avenida del Deporte, en Sevilla Este. Un aparatoso accidente que afortunadamente no ha dejado heridos graves. El conductor ha dado negativo en los test de alcohol y drogas. Y para terminar este aparatoso fin de semana, los servicios de emergencias recibían una llamada este domingo en torno a las 8 de la tarde, alertando de la presencia de un vehículo ubicado en las vías férreas del Metrocentro a la altura de San Bernardo.
La conductora de 46 años ha dado positivo en los test de alcoholemia con una tasa de 1,45. Cuando llegaron los agentes, la conductora permanecía en el interior del vehículo con evidentes signos de embriaguez. Rápidamente retiraron el coche de las vías para que el servicio de Metrocentro pudiera reactivarse tras varios minutos paralizado. Gracias, Soraya, y comentarles que hemos sabido de la muerte de una mujer de 57 años en el incendio de Trebujena, Cádiz. De momento no han trascendido detalles ni las causas del fuego localizado en su vivienda. Más cosas: detenido el presunto autor del atropello mortal en Almayate, Málaga, en el que murieron 2 personas. El arrestado sería propietario del vehículo que provocó dicho atropello. En él murió un hombre y una mujer de unos 70 años. La investigación apunta a que el ahora detenido se dio a la fuga después de atropellar a estas personas mayores que fueron halladas en la cuneta de la N340. Atropello en una jornada trágica en las carreteras malagueñas, en las que ha muerto un motorista de 41 años tras sufrir una caída en el municipio de Benamocarra al salirse de la vía. Más cosas: los trabajadores de las empresas externalizadas del BBVA en el Parque Tecnológico de Andalucía, localizado en Málaga, vuelven a ponerse en huelga. Hoy han comenzado una manifestación, esa huelga indefinida, y lo han hecho con una concentración en la que han pedido mejores condiciones salariales y laborales. Más detalles, Mar Portillo. Efectivamente, aquí en el Parque Tecnológico de Málaga se han concentrado hoy los trabajadores de la multinacional Accenture, que da servicio al BBVA, porque llevan años con el sueldo congelado. Hoy han comenzado una huelga indefinida pidiendo que se les suba el salario mínimo establecido por convenio, ya que está afectando a más de 400 familias en Málaga. Los trabajadores de la empresa delegada del Banco BBVA Quibro se han concentrado en Málaga para pedir mejores condiciones laborales. Desde que esta sociedad fue adquirida por Accenture, los trabajadores vienen denunciando una serie de actuaciones que han desembocado en el malestar de parte de la plantilla, e incluso en los últimos meses el 30% de los trabajadores han sufrido episodios de estrés que han necesitado la baja médica. Aquí hemos hecho una huelga que empieza hoy y es indefinida. No vamos a parar hasta que nos suba lo que nos corresponde. No podemos seguir así, no podemos seguir aguantando esta presión. Estos trabajadores, que son más de 600 en Málaga, cobran el salario mínimo interprofesional. El convenio establece una subida de 250 euros que esta empresa, Accenture, pero también el BBVA, que es su principal cliente y a quien le trabaja, se niegan a subirle. También denuncian los cambios de proyecto por imposición de la empresa. Muchos de estos trabajadores manifiestan que han pasado a realizar trabajo bancario de call center, recibiendo alrededor de 80 llamadas al día sin tener experiencia previa en este tipo de trabajos. El segundo foro de innovación social se celebrará los próximos días 29 y 30 de marzo en Málaga capital, en la Plaza de la Merced. El día 31 se trasladará al municipio de Guaro. Tecnosocial se convertirá así en una gran cita de innovación social en toda Andalucía. Vuelve Tecnosocial con su segunda edición después del rotundo éxito de la primera edición en 2022. El Foro de Innovación y Nuevas Tecnologías en Servicios Sociales en Andalucía se desarrolló en marzo del año pasado y participaron 2.000 visitantes, 100 ponentes en el Congreso, así como la colaboración de 30 empresas y entidades que pusieron su stand. Además, se presentaron 85 trabajos de investigación y buenas prácticas. Es un proyecto impulsado por la Consejería de Inclusión Social, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga, y organizado en la Universidad de Málaga. Que nos va a permitir a Málaga y a Andalucía ponernos en la vanguardia de lo que es la combinación de las tecnologías, la aplicación de las tecnologías en este ámbito social. Muchísimo talento, todos los días pensando, gente buena de la sociedad malagueña y del resto de Andalucía, de cómo innovar, cómo crear nuevas iniciativas para afrontar los nuevos retos que hay para sacar adelante a las familias y personas más vulnerables, ¿no? Pero en ese sentido fue tan importante que, como bien hablaba el vicerrector, allí nace vivir en casa, que qué importante es vivir en casa y que las nuevas tecnologías y la innovación te lleven las comodidades y las necesidades a casa sin tener que salir de ella, porque no es que salgas de 4 paredes, es que sales de tu hogar, de tu entorno, de tu familia, y eso es lo que nadie queremos. El pasado miércoles 14 de diciembre se constituyeron los comités de esta segunda edición. Sin duda un foro que servirá para seguir buscando soluciones a través de la innovación en facilitar la vida de las personas más vulnerables.
Arranca HIT, Salón de Innovación en Hostelería, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con una amplia propuesta de contenidos, actividades y la mayor oferta expositiva hasta el momento, con más de 25.000 metros cuadrados, en la que participan más de 380 empresas representadas. Además, se cuenta en total con la participación de 28 chefs de reconocido prestigio gastronómico. Esta edición, una de las principales citas del canal Oreca, se presenta mucho más actualizada e innovadora, conectada a las necesidades del sector para potenciar las oportunidades de negocio sin dejar de lado la creatividad y el talento. HIT atrae estos días a profesionales del sector, no solo de Andalucía, sino de otros puntos de España. Y hoy se ha presentado en Sevilla el primer foro de cocina ecológica y sostenible, un evento profesional donde debatir sobre el presente y futuro de la gastronomía, la producción sostenible, el consumo responsable de los alimentos y el reciclaje. Los días 20 y 21 de febrero se celebra este primer foro Ecológica COC 2023 en Marqués de Contadero, con charlas y conferencias en materia de gastronomía. Es un evento profesional donde debatir sobre el presente y el futuro de la gastronomía, la producción sostenible, el consumo responsable de los alimentos y el reciclaje. Un encuentro bajo el lema de gastronomía sostenible para cuidar el planeta y la salud desde la cocina, en el que participan los diversos sectores vinculados a la hostelería. Por ejemplo, un coloquio de alta cocina comprometida, en el que participan diversos estrellas Michelin y algunos con estrella verde. Y bueno, se van a desarrollar distintos talleres como de gastroconciencia, repostería ecológica, platos marinos, el uso de la sal natural. El objetivo es fomentar y aplicar métodos ecológicos, concienciar sobre el reciclaje y facilitar la relación entre empresa de producción ecológica y hostelería. Queremos potenciar un modelo de turismo sostenible, respetuoso con el entorno y en el caso concreto de cocina y de gastronomía, pues obviamente esto revierte en los mercados, en el productor o el producto de kilómetro cero. Una cita con la gastronomía sostenible que no te puedes perder. Vamos con el carnaval, en este caso el de Málaga, con su concurso de agrupaciones de canto, y ya que ha comenzado la fase semifinal en el Teatro Cervantes, en el que la nota positiva, Toni Vertedor, es el gran nivel que han mostrado las agrupaciones en esa primera sesión, ¿no? Sí, pues una primera semifinal que tuvo la altura de lo que viene siendo un Teatro Cervantes, porque la verdad que todas las agrupaciones que actuaron en esta sesión pusieron el listón muy alto para la que vengan detrás para jugarse un pase a la final del próximo viernes. Destacan a lo mejor las 3 comparsas y las 2 murgas que actuaron anoche, ya te digo, con muy buen nivel las 2, y sobre todo el cuarteto, una modalidad que es muy difícil y que en este caso Alberto Verdugo, Alberto Salas y Santi Torres hicieron un gran pase con un público que respondió bien. De hecho, con las primeras parodias del cuarteto, el público se entregó a ellos disfrutaron muchísimo, y lo que hizo es que el Teatro Cervantes se convirtiera en una risa constante. Y destaca también la agrupación infantil, la banda del patio de Alberto y de Crespi, que vienen haciendo un trabajo tremendo en los últimos años por la cantera, y ayer demostraron por qué son una de las agrupaciones más seguidas en esta modalidad. Quería destacar también que ayer se anunció en la noche de semifinales quién va a ser la persona que se le otorgue el Pito de Oro este año, que va a ser al murguista que nos dejó el pasado verano, Javier Zumaquero, a título póstumo, y que la verdad que levantó al Teatro Cervantes por una persona que ha sido muy querida en el Carnaval de Málaga, y desde aquí un reconocimiento a esos murguistas de la murga de los Muariscos, que en este caso en el papel de Javi se ha visto recompensada por su trabajo todos estos años en el Carnaval de Málaga. La previsión del tiempo para este martes 7 de febrero se presentará con cielos nubosos o cubiertos con chubascos, que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el área del estrecho y litoral malagueño. La cota de nieve oscilando entre los 900 y 1200 metros. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, con heladas en zonas altas del interior oriental. Las máximas en descenso, notable en las zonas del interior oriental y zonas centrales. Los vientos soplarán del este o sureste, con levante fuerte en el litoral mediterráneo por la mañana y al final del día. Levante fuerte en el estrecho.
Nos despedimos ya y lo hacemos con los premios de la música más importantes del mundo, los Grammys. La gala se celebró anoche en Los Ángeles, una edición en la que la Rosalía obtuvo el Grammy a Mejor Álbum Latino Alternativo por Motomami y Harry Styles logró el Grammy a Mejor Disco del Año. Pero la gran triunfadora... Retratados por el líder, así salió el Sevilla Fútbol Club del Spotify Camp Nou después de caer por 3-0 ante el conjunto blaugrana. El cuadro de Sampaoli se plantó en la ciudad condal para pelear un triunfo que sobre el césped vimos que fue a defender el resultado de... Pero mucho ojo, porque la jornada 20ª de la Liga Santander todavía no ha finalizado y lo va a hacer con un equipo andaluz como protagonista. Hablamos de la Unión Deportiva Almería de Joan Francesc Ferrer Rubí, que viaja hasta Madrid para visitar Vallecas. Allí se va a enfrentar al Rayo Vallecano de Iraola, que es uno de los mejores equipos como local, un hecho que contrasta con las 0 victorias que suma el conjunto almeriense lejos del Powerhouse Stadium. Y dentro de lo destacado también volvemos a Granada porque el Covirán ha sumado su primera victoria en los 10 últimos encuentros. El conjunto de Pablo Pin, después de sumar 10 derrotas consecutivas, tumbó al Carpus Fuenlabrada con un partidazo de Michael Caicedo y también con la aparición estelar de Lluís Costa en los momentos picantes del partido. El Covirán Granada, que mete distancia ya de 3 encuentros, de 3 victorias con los equipos que a día de hoy forman el descenso. Una vez repasado lo que vamos a ver en el día de hoy en Deportes 101, comenzamos desde el Spotify Camp Nou porque allí el Sevilla Fútbol Club quedó retratado ante el Fútbol Club Barcelona. El Sevilla que por tanto sigue coqueteando con esos puestos que dan rumbo a la Liga Smartbank, a la segunda división. Vamos a escuchar a Sampaoli y a Xavi Hernández al término del encuentro. Al de Casilda no le gustó nada su planteamiento y es que los cambios tras el descanso no le salieron. Sin tener el balón pueda soportar el control del rival tanto tiempo. Creo que nos faltó juego. Al no jugar, evidentemente el rival se sintió cómodo. Intentamos incomodarlo en el segundo tiempo con 2 jugadores más verticales, más veloces, sacando un centro delantero, porque veíamos que esto iba a acontecer, pero de cualquier forma no pudimos contrarrestar lo que estaba pasando. El primer tiempo el Sevilla estuvo ordenado pero muy hundido y no generó demasiada incomodidad al rival. En el segundo tiempo, normalmente corriendo todo el tiempo detrás del balón sin tenerlo, generó un desgaste y aparecieron los espacios que en el primer tiempo no aparecieron. También con un Barcelona que también entró con más gente por las bandas, se adelantó con más gente. Esto no hay nada ganado, solo la Supercopa y tenemos que seguir. Tenemos hambre, que es importante. Hoy es una jornada que del segundo al sexto no gana nadie. Y todos los de abajo prácticamente han ganado. Entonces, cada partido va a ser una guerra, ¿no? Y quedan 18. Esto no ha terminado para nada. Nunca sabemos, es capaz de hacer grandes remontadas y lo hemos vivido. Por desgracia lo he vivido yo como jugador y ahora no me gustaría vivirlo como entrenador. Y de la sala de prensa del Spotify Camp Nou nos vamos a la zona flash, donde los jugadores del Sevilla, Iván Rakitic y Eric Lamela, hablaron del encuentro, una nueva derrota que sin duda frustra al Sevilla Fútbol Club en su intento por escalar posiciones. Bueno, ha sido el plano de dejarlos entrar por dentro, lo hemos conseguido la verdad bastante bien, pero claro, tenemos que buscar muchísimo más arriba y también ser un poquito más agresivos atrás, ¿no? Tenemos que aprender de ello, después también olvidarlo muy rápido. Las últimas semanas han sido muy buenas, en eso tenemos que engancharnos de nuevo y ya preparar el partido contra el Mallorca y ojalá sacar todo junto a esa situación. En la segunda parte, después del gol de ellos, prácticamente se complicó todo, porque bueno, lo que buscábamos era afectar un poco el partido en ofensiva, cosa que sucedió poco y bueno, con el gol de ellos se hizo todo más complicado
cada vez parecía que era más difícil llegar al arco contrario, pero bueno, hay que seguir trabajando. Hoy fue complicado el comienzo y bueno, toca dar vuelta a la página. El próximo partido en casa tiene que ser fundamental. Hay que ser autocrítico y seguir trabajando duro. Ese acoso que decimos sobre Vinicius se va a tener que acabar porque, como les hemos comentado en otras ocasiones, eso que se vio en Mallorca no es fútbol. Pero hablando de la Liga Santander, en el día de hoy todavía queda un partido por disputarse para cerrar esta 20ª jornada. La Unión Deportiva Almería de Joan Francesc Ferrer Rubí viaja hasta Vallecas para enfrentarse al Rayo. La Unión Deportiva Almería cerrará la 20ª jornada este lunes en Vallecas con la intención de acomodarse en la zona media de la tabla ante un Rayo que tiene como objetivo engancharse a los puestos que dan derecho a competición europea. Los de Rubí esperan aprovechar la inercia del último triunfo ante el Español, con el que firmó su tercera fecha consecutiva puntuando después de los empates ante Atlético y Valencia. Unos resultados que han dejado un fantástico sabor de boca en la parroquia rojiblanca. El conjunto almeriense acumula tras la primera vuelta del campeonato 22 unidades, 3 de margen sobre la zona de peligro, que espera alejar ante un rival al que ya consiguió superar en un duelo entre ambos en el mes de octubre, con el resultado de 3-1 tras una espectacular primera parte y memorable actuación de Fernando bajo palos. Los rayistas están a solo 2 puntos tanto en la sexta plaza de los verdiblancos como la quinta del submarino amarillo, por lo que un triunfo les permitiría dormir en el 5º puesto esta semana. La única duda para el encuentro es la de Álvaro García, con molestias musculares. El Almería, que ha comenzado de una forma excelsa este 2023 y que quiere conseguir su primer triunfo lejos de la ciudad almeriense, y es que tan solo ha encadenado 3 empates y 6 derrotas como visitante. Esto es lo que piensa Joan Francesc Ferrer Rubí y Andoni Iraola sobre el encuentro de esta noche. Equipos como el Real Madrid han perdido allí, todo el mundo sabe lo mal que se pasa cuando ellos consiguen trasladar su idea de juego al partido. Y en eso vamos, intentar incomodarles y bloquearles en su idea de juego e intentar imponer la nuestra. Además, le he dicho a los futbolistas que es un sitio para también dar el máximo, pero disfrutar, porque es un partido bonito y a pesar de que sea un sitio peculiar, realmente hay muy buen ambiente de fútbol. Iraola muy importante porque está haciendo un trabajo muy bueno, pero al final siempre el mérito creo que hay que dárselo a los futbolistas. La sensación que tenemos todos en el equipo, y bueno, yo creo que todos y en general vosotros, la afición, es que el equipo ahora es un equipo serio en primera división, un equipo difícil de ganar. Lo veo como un equipo valiente que nos va a crear muchos problemas. Vamos a tener que estar defensivamente muy bien porque si no nos van a hacer daño, ¿no? También se han reforzado pues bueno, con Luis Suárez, que es un jugador al final de mucho nivel, que ya les ha hecho gol el primer día casi que juega. Repasando la actualidad de los equipos andaluces, nos lleva ahora hasta la avenida de La Palmera. Vamos a hablar del Real Betis, que hoy ha presentado a su último fichaje en el mercado de invierno, a Jose Pérez, que como saben llega cedido hasta final de temporada con opción de compra. Lucirá el dorsal número 21 e incluso el presidente Aro ha estado en la rueda de prensa de presentación, en esa puesta de largo del jugador canario que regresa al fútbol español 8 temporadas y media después. Veremos qué puede aportar, pero sin duda su talento y la calidad de sus botas, así como la pegada en dirección a portería, puede suponer también un empujoncito ofensivo para el Real Betis. De la presentación rescatamos lo más destacado y mucho ojo con las palabras del presidente bético sobre lo sucedido con Luis Felipe en el encuentro ante el Celta. Siempre fue mi prioridad venir al Betis y con muchas ganas de ayudar al equipo, de aportar mi granito de arena. Creo que quedan unos meses muy importantes, muy bonitos y que estoy seguro que todos juntos vamos a lograr grandes objetivos. Creo que es muy importante que un entrenador, sentir el cariño de un entrenador, el deseo de tenerte en sus filas de un entrenador. Y eso es lo que yo primé por encima de todo, ¿no? Fueron horas de mucha tensión, no te voy a mentir. Por momentos lo vi bastante complicado, pero bueno, al final buscamos cualquier manera para cumplir mi deseo de venir aquí.
Creo que el árbitro de campo pudo tener ese error porque estaba un poco lejos, pero el árbitro de VAR, sin duda, tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir que no había ninguna imagen que se pudiera concluir que es una escena de roja. Y luego sí me gustaría hacer una reflexión general en torno a esto, hacia dónde está tendiendo el mundo del fútbol en este tipo de situaciones, ¿no? Donde se premia al tramposo, se utiliza calificativo como que esto es una cosa de listo pero no de tramposo. Por tanto, yo creo que es importante, creo que hay que poner el acento en esto, en que todos podamos recriminar claramente cuando se producen situaciones como esta, que el jugador se lleva 5 minutos en el suelo tocándose la cara sin haber sido agredido, ni mucho menos. Lo relativo al Club Lucy, vamos a presentar un recurso, no sé si prosperará en el sentido que estamos hablando, de que realmente no es entendemos que no es una tarjeta roja y además entendemos que el árbitro de VAR tenía que haber llamado al árbitro de campo a decir que no hay ninguna escena donde se pueda ver una agresión. Es que estamos hablando de que es algo que es lo peor, ¿no? Es una tarjeta roja, o sea que estamos hablando de que ese tipo de acciones tienen que ser mucho más claras y vamos a presentar alegaciones, no sé si prosperarán, pero ya digo que sí lo vamos a hacer. Después de repasar lo sucedido también en ese duelo que terminó con 3-4 entre el Betis y el Celta, esa expulsión de Luis Felipe por el bochornoso acto que realizó Iago Aspas al fingir una agresión de un mayor calado. Veremos en qué queda. Pero la jornada 20ª la arrancó el Cádiz en su visita al Athletic Club, al nuevo San Mamés, un partido en el que cayó con estrépito por 4-1 a pesar de haber igualado la contienda. Y en el día de hoy los chicos de Sergio González ya han vuelto al trabajo para preparar la próxima jornada que les va a medir en el nuevo Mirandilla al Girona, otro partido de su liga que puede ser clave para salir por fin del descenso. Descendemos de categoría, nos vamos a la Liga Smartbank porque el Granada Club de Fútbol ha sumado su segunda victoria lejos del nuevo Los Cármenes. Clave en esta categoría el ponerte por delante. Es muy difícil en segunda división remontar partidos, hoy en día en cualquier categoría, pero en la segunda división más todavía, y para nosotros es vital ponernos por delante. Y bueno, lo hemos hecho por 2 veces y a partir de ahí sí que es verdad que ha habido momentos donde el Villarreal B nos ha sometido, porque también sabíamos que podía pasar, pero bueno, sabíamos que podíamos sufrir en ese sentido, pero el equipo ha tenido madurez y bueno, en alguna contra podíamos haber hecho el tercero, pero también es cierto que ellos han tenido 2-3 ocasiones en las cuales nos podían haber hecho gol. Llevamos 3 victorias de los 3 últimos partidos, que eso siempre genera confianza. Es cierto que bueno, pues que se generaba el run de no ganar fuera de casa y bueno, pues es una forma también de quitarnos esa losa. Y del ascenso directo por el que va a competir el Granada en este final de temporada al descenso inevitable que parece encarar el Málaga Club de Fútbol, que el pasado viernes ante el Oviedo sumó la 12ª derrota de la temporada, que además, y a tenor del resultado que vamos a ver en unos instantes, se queda a 5 puntos de la salvación. Un Málaga que hoy ha vuelto a los entrenamientos en las instalaciones del anexo de la Rosaleda y que lo ha hecho por segunda jornada consecutiva con la presencia de Genaro, que como decimos ha completado la segunda sesión, y también de forma parcial han estado Juande y Chavarría. Un Málaga que, como decimos, disputó su partido el viernes, pero que ayer tuvo que estar con más de un ojo pendiente en la Ponferradina Racing. Ahora damos el salto al baloncesto porque este fin de semana, salvo el Unicaja, han llegado buenas noticias. Vamos primero con el Covirán Granada, que ha roto la racha de 10 derrotas consecutivas con una victoria ante el Carplus Fuenlabrada. El Covirán Granada ha regresado a la senda del triunfo ante el Carplus Fuenlabrada por 83-71, una victoria que permite a los de Pablo Pin cerrar una terrible racha de 10 derrotas consecutivas y ampliar su distancia con los puestos que dan acceso al EP Oro. En el regreso de Prince Ali al Palacio de los Deportes, los nazaríes metieron la directa con un inicio arrollador reflejado en un 13-4 de parcial. El ex del Covirán tuvo que entrar en escena en ese momento para rescatar a los suyos y cerrar
cerrar el cuarto con una renta de 5 puntos. El segundo acto lo protagonizó un espectacular Michael Caicedo, que puso en pie al Palacio con una actuación magistral al anotar 15 puntos sin fallo en dicho periodo. Su carisma impulsó a los de Pablo Pin para marcharse al descanso, rozando la veintena con el 49-32. La charla de Quintana en el descanso tuvo su efecto y los madrileños apretaron el electrónico con un parcial de 7-19 que hizo temblar los cimientos del Palacio de los Deportes. Tras esto, Cristian Díaz tiró del carro para elevar de nuevo la distancia hasta la decena al final del periodo. Ya en el último cuarto, los nazaríes vieron cómo de nuevo se acercaron los visitantes con los puntos de Caroline y García, pero un parcial encabezado por Renfro y Lluís Costa sentenció el choque para dejarlo en el 83-71 final. El Covirán vuelve a sumar una victoria que le da vida después de encadenar 10 tropiezos consecutivos con una distancia de 3 triunfos con el descenso. Ya llueve menos por Granada. ¿Cómo se lo pasaron los chicos de Pablo Pin y todos aquellos espectadores que coparon una vez más el Palacio de los Deportes de Granada, como ocurrió en Sevilla con el Real Betis Baloncesto, que también ha vuelto a la senda del triunfo después de superar por 84-71 al UCAM Murcia? Con este triunfo, el cuadro bético amplía la distancia con el descenso, metiendo un partido de diferencia con los dos equipos que ahora mismo se encuentran camino del pozo, que no son otros que el Baxi Manresa y precisamente el Carplus Fuenlabrada, que cayó ante el conjunto granadino. Un partido que se puso muy de cara ya en la primera parte para el Real Betis Baloncesto, puesto que llegó con una renta de +13. Posteriormente, en el tercer cuarto, la UCAM Murcia realizó un conato de remontada que quedó en nada en el último cuarto, en el que el conjunto bético pudo confirmar este triunfo. Hay que destacar la actuación de Tyson Pérez, que consiguió nada más y nada menos que 13 puntos y, atención, 14 rebotes, es decir, un doble-doble. Y también a ese hombre, a Pepe Pozas, que sumó 10 puntos en 25 minutos de juego. Lo destacamos porque con la presencia de Shannon Evans se habían evaporado su presencia sobre el parqué con la camiseta bética. Un conjunto del Real Betis Baloncesto que se coloca 16º con 4 victorias y 15 derrotas en las 19 jornadas. Vamos ahora a ver el robo que sufrió el Unicaja Baloncesto. El partido estaba en un puño. El conjunto de Ivonne Navarro aguantó durante todo el encuentro el nivel de Brusino, que terminó con 35 puntos y 49 de valoración sin fallo. Pero fíjense en esta jugada. Ahí ven la acción de Alberto, flopping que le señalan, pero la técnica se pita una vez que el lanzador ya está ejecutando el tiro, por lo que la acción no tendría que valer. A raíz de eso, Ivonne Navarro, como van a ver, perdió los nervios, le cayeron 2 técnicas de forma consecutiva y terminó siendo descalificado. Esta tesitura sacó a Unicaja del partido, que no volvió ni siquiera a anotar, porque del 76-70 se cerró el encuentro con el 88-70, en el que, como decimos, ese hombre, el argentino Brusino, fue el más destacado al conseguir 35 puntos con 5 de 5 en tiros de 2, 5 de 5 en triples y 10 de 12 en tiros libres. A ello hay que sumarle 9 rebotes, 3 asistencias, una recuperación, 6 faltas forzadas, 49 de valoración. Un auténtico espectáculo que sin duda frena al Unicaja, en el que Darío Brizuela fue el más destacado con 12 puntos. De esta forma, el cuadro cajista sigue en la 5ª plaza, aunque ve reducida la distancia con el propio Gran Canaria en tan solo un partido.
Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero para despedirnos hoy nos vamos a montar en una moto de cross y vamos a ver estas espectaculares imágenes del Campeonato de Andalucía de Cross Country. Con ellas nos despedimos. Mañana vuelve un día más Deportes 101. Hasta entonces.